Bueno, demos inicio a esta actividad. Bienvenidas a todos y todos. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias especialmente a los invitados académicos que nos han acompañado en este congreso. Hoy tendremos la conferencia de uno de ellos, que es el doctor Francisco Lara. El doctor Francisco Lara viene de la Universidad de Granada. Es catedrático de Filosofía Moral en el Departamento de Filosofía de la Universidad de Granada. Imparte docencia e investigación, tiene un grupo del que creo que nos va a estar hablando un poco el día de hoy, que es el grupo GETEC, sobre tecnología, ética en la tecnología, y es además investigador garante de la Universidad de Excelencia FiloLab, por si acaso. ¿Qué suena? Listo. Bueno, entonces tendremos al profesor Francisco Lara, que nos va a hablar un poco sobre la inteligencia artificial en la educación, tema en el que es experto y al que se dedica en el grupo de investigación que tiene. Entonces le vamos a dar paso sin más al profesor Francisco Lara. Muchísimas gracias por acompañarnos. Adelante. Bien, buenos días. Antes que nada, dar gracias a la Universidad de Costa Rica, también a Randall Jiménez, a Luis Arturo Martínez y a Sergio por haberme invitado, por estar aquí en este congreso sobre educación y poder estar en Costa Rica y disfrutar de este estupendo país que tenéis. Sí. Muy bien, entonces, si puede la mano, acercarse un poco más. Así, ¿no? La mano. Que lo coja con la mano. No, se ha quitado. Bueno, vale, muy bien. Pues antes de empezar un poco, pues no sé, decir por lo que se suele decir, ¿qué hace un chico como yo en un sitio como este? Es decir, como ha dicho Sergio, soy filósofo, esto es un congreso de educación, entonces pega un poco decir antes qué pinto aquí. Y para eso, pues os presento al grupo con el que trabajo, que es el grupo GETEC de la Universidad de Granada, aunque está compuesto de profesores de diferentes universidades, y es un grupo en el que desde hace 20 años venimos trabajando en cuestiones de ética aplicada. Nos interesan las controversias que se producen en la sociedad e intentamos pensarlos desde el punto de vista de la filosofía moral o de la ética. Hemos estado trabajando en cuestiones como la bioética, también el tema de la mejora moral de los individuos, de si se pueden utilizar la biotecnología para que los individuos sean mejores, sus capacidades se incrementen. Y desde hace un tiempo pues estamos trabajando en cuestiones de inteligencia artificial. Todo también en un principio fue porque pensábamos que la inteligencia artificial podía ser un medio para educar moralmente a los individuos y cómo eso se podía hacer. Y actualmente ese camino nos ha llevado a un destino en el que trabajamos ahora, que es el de intentar averiguar, por medio de este proyecto, inteligencia artificial y autonomía humana, hasta qué punto ciertos usos de aplicaciones de inteligencia artificial, como puede ser realidad virtual o los sistemas de recomendación, pueden afectar positiva o negativamente a la libertad de los seres humanos. Eso es en lo que estamos trabajando ahora. Y, bueno, conocedores, Randall y Sergio, de que esa es mi especialidad actualmente, creyeron que es importante que a lo mejor podía aportar algo a este congreso, hablando sobre la IA generativa y hasta qué punto la IA generativa puede ser algo positivo o negativo, tanto en términos de autonomía, es decir, de libertad de los seres humanos, pero también de otros aspectos como, por ejemplo, la igualdad. Lo que me planteo, por lo tanto, es hacer un breve repaso de todos los problemas éticos que hay ahí. Para empezar, así como aperitivo, sirvan estos recortes de prensa, que seguramente a lo mejor algunos habéis oído hablar de eso que ha pasado, como pasó en Estados Unidos hace poco, que un juez acabó castigando a un abogado porque había presentado en su defensa argumentos que estaban hechos con ChatGPT y por lo tanto tenía bastantes errores y alucinaciones.
Afortunadamente el juez se dio cuenta y eso no siguió adelante, pero pensad lo que supone que muchas de las decisiones judiciales, en donde nos jugamos mucho, puedan estar finalmente basadas en textos o en argumentos que han sido producidos por una máquina. Eso tiene graves problemas de desconfianza cívica y social frente a una institución tan importante como es la justicia. Otro caso fue el de 15 menores en un pueblito de Extremadura, en Almedralejo, que modificaron unos vídeos en los cuales aparecían sus compañeras de clase desnudas. Y entonces divulgaron esos vídeos falsos por las redes sociales. Pues también finalmente hubo unas medidas que se tomaron con los niños y con los padres para que eso no volviera a pasar y de alguna manera penalizarlo también. También fue muy conocido el caso del robo de 20 millones de libras que se produjo en una reunión entre ejecutivos en donde alguien intentó también falsear la identidad de algunos de los participantes en una reunión online, de manera que cierta empresa se creyó que los otros eran reales, pero no eran reales, habían falseado la imagen y la voz de esos otros directivos, se fiaron de ellos y finalmente acabaron pagando esos 20 millones de libras que fueron finalmente un fraude y por lo tanto fue un robo, un tremendo robo por medio de los fakes. Y otro dato también por destacar, esto que dice que en un estudio que se ha hecho este año se estima que un 14% de los abstracts, de los resúmenes, de los papers, de los artículos sobre investigación biomédica, en un 14% está hecho por inteligencia artificial y no por los autores que firman esos artículos. O sea que parte de lo que se está defendiendo como avances en ciencia son avances que responden a algo que está haciendo una máquina. Bueno, ¿esto para qué? Son simplemente algunos ejemplos para demostrar lo inquietante que es esta nueva tecnología y todo lo que puede conllevar esa nueva tecnología a la que se le denomina IA generativa, que también no deja fuera en esto de la preocupación al ámbito de la educación, ¿no? Puesto que ya se sabe que hay, y supongo que también algo de esto vosotros sabéis en vuestra actividad como estudiantes, que hay un gran uso del ChatGPT y algunos intentos de intentar también engañar al profesor en las evaluaciones y presentar un trabajo de uno, habiéndolo hecho la máquina, habiéndolo hecho el ChatGPT. Eso ya es vox populis, hasta el punto incluso de que en China este año decidieron tomar la restricción de bloquear inteligencia artificial durante la fecha en la que dura la selectividad, el examen de acceso a la universidad, para que los estudiantes no pudieran acceder al ChatGPT y ayudarse de él para superar los exámenes. Pero no todo es malo en la educación. Es decir, también hay constancia de que los profesores estamos empezando a usar ChatGPT y eso nos está sirviendo para mejorar el material que utilizamos en clase o para programar exámenes o incluso corregir exámenes y poder así dedicar ese tiempo a otro tipo de actividades docentes más valiosas. También hace poco se anunció que ChatGPT sacaba un modo de estudio que facilita bastante el aprendizaje, en donde el ChatGPT va dándote determinadas pautas, determinadas preguntas para darte una información personalizada conforme a lo que cada uno va necesitando y de esa manera mejorando también el aprendizaje de los estudiantes. Bien, una vez hecha esta introducción y mostrando pues qué puede hacer el ChatGPT en general y también en el ámbito particular de la educación, que es lo que más interesa aquí, lo que yo pretendo hacer, lo que me queda de tiempo, que procuraré no agotar la hora que me han asignado para que luego pueda haber preguntas y pueda haber algo de debate, es intentar hacer pensar
sobre esta dicotomía de la IA generativa, ¿es una aliada o es una enemiga? ¿Qué hacemos? ¿Es algo tan preocupante que debería llevarnos a prohibirla o a restringirla? ¿O más bien hay que considerarla como una aliada que puede ayudarnos en la labor educativa, tanto de los docentes como de los estudiantes en el aprendizaje? Para eso, lo que voy a hacer muy brevemente es explicar al principio qué es la IA generativa, cómo se caracteriza el supuesto enemigo o el aliado, qué de rompedor tiene esta nueva tecnología, muy por encima también posibles usos beneficiosos en el ámbito educativo. La parte que más me interesa es la cuarta, cómo esta nueva tecnología supone una amenaza para valores éticos importantes que nosotros consideramos que hay que mantener y que debe regir nuestra conducta, y acabar con ciertas propuestas normativas para un correcto uso de esta nueva tecnología. Bien, lo primero, ¿qué es la IA generativa? Muy brevemente, seguro que muchos de vosotros ya sabéis lo que es, pero quizás sea importante destacar una diferencia con la, podemos decir, IA no generativa, la IA que se hacía antes, a la que podemos llamar IA predictiva. La IA predictiva, que se hacía hasta que apareció la IA generativa, consistía simplemente en ciertas reglas o algoritmos que estaban ahí dando órdenes para analizar determinados datos y a partir de ahí conseguir resultados o predecir ciertos resultados que luego podían ser utilizados para ser interpretados o para con ellos poder operar de alguna manera. Mientras que la IA generativa es distinta en tanto que también gracias al aprendizaje profundo y con el uso de grandes cantidades de datos, lo que hace es buscar determinados patrones secuenciales, con los cuales, y esto es lo importante, produce contenido original. Eso es lo característico de la IA generativa. Y para eso un ejemplo muy brevemente de cómo funcionaría esto, para que también nos sirva para darnos cuenta de que la IA generativa no piensa, es algo mucho más matemático lo que hace. El modelo calcula qué palabra es más probable que venga después. Si tú le das a una aplicación de IA la frase "el gato subió al", pues la IA te va a hacer un estudio matemático de, digamos, patrones que probablemente puedan servir para encontrar la palabra que vendrá después, ¿no? Y entonces, pues, así podría llegar a la conclusión de que una vez estudiados esa inmensidad tremenda de datos, hay una probabilidad del 40% de que la palabra que venga después de "el gato subió al" sea árbol, un 35% de que sea tejado, un 15% de coche, sillón, etc. Bien, una vez hechas esas, digamos, esos cálculos matemáticos y teniendo esos patrones, luego a la IA generativa se le pide que sea más o menos creativa. Es más creativa cuanto más abajo, digamos, está la selección. Pero eso ya lo hace el diseñador, es el que le dice, sea algo creativa, pues entonces en vez de poner el árbol, digamos, pone el tejado. Y una vez puesto eso, digamos, a continuación, de manera todo esto muy rápida y procesando muchísimos millones de datos, se hace la misma pregunta para lo después. Una vez que tenemos "el gato subió al tejado", pues se pone el para y luego después del para se hace el mismo tipo de cálculo de qué tipo de palabras o expresión podría venir una vez que tenemos ya construida esa, y vuelve a hacer lo mismo, y así es como va eligiendo la que más probablemente surja, o la que, siendo probable, no es la más probable, en donde conseguimos ganar algo en creatividad. No sé si me he explicado. Esa sería la manera en cómo funciona cuando se hacen textos, cuando se generan textos, pero también se pueden generar imágenes. Entonces, nada más que en vez de hablar de secuencias de palabras, se hablan de secuencias de píxeles, ¿no? Bien, simplemente os voy a mostrar un poco el panorama en cuanto, para haceros una idea de lo que ya sabéis, que es la cantidad de herramientas que en poco tiempo se han generado en este ámbito de la IA generativa, sean para generar texto, conversación, para generar imágenes, para generar vídeo, generación de códigos,
generación de audio o música. Aquí están solamente unos pocos, diríamos que los más conocidos, y no está actualizado, por supuesto, porque esto constantemente están saliendo. Esto quizás sería un poco más completo, aún así es de 2024, donde viene la cantidad de herramientas de IA generativa, clasificados también según para qué son más o menos útiles, ¿no? Pero bueno, también si no os queréis perder en esto, al mismo tiempo también hay un espacio en donde, en virtud de lo que tú quieras hacer con la IA generativa, puedes conseguir aclararte en ese mare magnum y encontrar lo que más se adecua a tus intereses, ¿no? Pero más que eso me interesa sobre todo eso de decir ante qué estamos y digamos un poco lo preocupante que es, por lo rompedor que es esta nueva tecnología y el impacto social que esta tecnología tiene. Un impacto comparable al que tuvo la imprenta, por supuesto, la máquina de vapor o la electricidad. Esas tres tecnologías junto a la IA tienen en común lo que se conoce por tecnologías de propósito general, en el sentido de que esa innovación tecnológica no mejora un ámbito en concreto de la sociedad o de la productividad, sino que tiene repercusiones en todos los ámbitos sociales. En los ámbitos profesionales, en los ámbitos de entretenimiento, en los ámbitos de interacción, en la investigación, en la educación. Todo eso está afectado por esta tecnología. Va a estar afectado, y ya lo está, en alguna medida por esta tecnología. Por lo tanto, la repercusión social es tremenda, y a diferencia de los ejemplos que se ponen arriba, la imprenta, la máquina de vapor o la electricidad, el tema de la IA generativa es que es mucho más, se está produciendo con una mayor rapidez. Es decir, Internet o las computadoras, hasta que llegaron a extenderse y eran de uso común, pues tardaron algo así como 30 años, ¿no? Con la IA generativa el ritmo es vertiginoso. Cuando salió ChatGPT, en 2 meses ya había 700 millones de usuarios, es decir, una barbaridad. Y constantemente, como hemos visto, están saliendo herramientas aplicadas a diferentes ámbitos. Entonces, todo va muy rápido, incluso en términos de productividad se habla de que se calcula que el efecto va a ser un aumento del 80% de la productividad frente al 20% de la máquina de vapor en su momento. Podríamos decir todavía más cosas, porque, y sobre todo si uno es filósofo, a esto le puede sacar uno mucho jugo. Es decir, no solamente es una cuestión de que la sociedad va a cambiar mucho y que esto es revolucionario en ese sentido, sino que estamos también ante, podríamos decir, una nueva ontología. De pronto nos encontramos con, vamos a llamarles de manera entrecomillada, nos encontramos con nuevos seres o nuevas mentes. Hemos encontrado que hay algo, vamos a llamarlo así, que se comporta como una persona en su faceta creativa. Hubo un tiempo en el que se decía, bueno, algún día se conseguirá un gran avance cuando una máquina pueda engañar a un ser humano, mostrándole que piensa como un ser humano, que era el test de Turing, el famoso test de Turing. Hoy día ya supera ese otro test que se planteaba de, bueno, pero nunca llegará a crear como un ser humano. No sabemos si todavía una máquina crea como un ser humano, pero crea de una manera similar a un ser humano. Y cuando esto vaya avanzando, pues veremos a ver hasta qué punto esa creatividad se hace cada vez mayor y podemos estar ante una posible mente ajena. Y esto está dando lugar también a todo un debate filosófico, ético, sobre qué estatus van a tener esos seres cuando podamos tener un ser que incluso con forma humana, utilizando técnicas de IA generativa, pueda mantener contigo una relación y pueda, como ya mucha gente hace, por medio de los chats que ya existen, de los chats GPT, estar totalmente interactuando con esa persona, ¿no? ¿Hasta qué punto podemos llegar a decir que estamos ante algo nuevo, hasta un ser nuevo? Por eso lo de la novedad ontológica que todo esto plantea. Pero bueno, vamos a poner los pies en el suelo, vamos a dejar de filosofar y de especular sobre cuestiones tan profundas, vamos a lo que íbamos, y es, bueno, ¿qué pasa en el ámbito de Ecotubo, en el ámbito educativo? Bueno, tampoco hace falta que yo me pare mucho en esto, ya casi todos sabéis qué es lo que se puede hacer
con la IA generativa, ampliación de conocimientos e investigación, busca y revisa bibliografía, resume y comenta texto, clarifica conceptos, genera ideas, es decir, todo eso de la tormenta de ideas, que es muy enriquecedor a veces cuando uno está bloqueado y dice, pues dame ideas sobre esto, ¿no? Y luego pues te permite también aclarar, desarrollar cada una de esas ideas, generación y mejora de textos, redacta, traduce, corrige, sugieres títulos, también programación computacional, composición musical, ayuda a visualizar conceptos y estimular la creatividad en las enseñanzas artísticas o de diseño. Yo, por ejemplo, aquí hice el experimento con Gemini de decirle, dame una imagen de Don Quijote con estética cyberpunk, y me salió esto. No sé si es, yo creo que es bastante creativo, pero bueno, todo eso también es un debate bastante filosófico, si hay creación como la humana o no hay creación como la humana. Y infinidad de, que ya sabéis seguro mucho, de aplicaciones y de herramientas para jugar con todo esto de la imagen o de la traducción de conceptos a imágenes, que pueden ser muy útiles a nivel educativo. Esto creo que es también una gran ventaja en términos educativos, y es la posibilidad de utilizar IA generativa para crear simulaciones. Simulaciones, pues bueno, como la simulación de vuelo que utilizan los pilotos para ensayar cómo llevar un avión, y entonces no te meten en un avión, sino que te meten en un sitio donde tú vas viendo lo que verías si estuvieras en el avión, ¿no? Pues en el caso de la IA generativa, apoyándose muchas veces en la realidad virtual, se están consiguiendo bastantes logros en términos de formación. Por ejemplo, hay unas gafas virtuales de una empresa que creo que se llama Bajo, que le está sirviendo bastante a muchos médicos porque les permite simular que están ante determinadas situaciones de quirófano, en donde tienen ellos que llevar a cabo una operación. Y la propia, eso no es real, pero la propia máquina te va mostrando cómo sería eso, tú vas actuando y te va al mismo tiempo vas recibiendo feedback sobre la máquina sobre qué estás haciendo bien o qué estás haciendo mal, o simulaciones que ponen al médico frente a un enfermo con determinados síntomas, y entonces tienes que intentar averiguar y resolver qué es lo que tiene, dar un diagnóstico, y al mismo tiempo vas teniendo también feedback con la máquina. Eso no solamente se está dando en las ciencias de la salud, sino también en el ámbito histórico, que te permite pues recrear determinadas situaciones históricas que sería muy difícil de concebir o sería más difícil de imaginar simplemente con lecturas y con ciertas imágenes, pero por medio de la simulación te permite colocarte allí en la Edad Media en determinado sitio y te puedes hacer algo más la idea de cómo era aquello, ¿no? También para la filosofía, yo me he permitido hacer una prueba con Gemini, en el que le he planteado a Gemini tal cual está ahí. Quiero que simulemos una entrevista, yo haré de entrevistador y plantearé primero algunas preguntas. Tú serás a veces el filósofo Immanuel Kant, seguramente os suena, y otras veces John Stuart Mill, y discutiréis entre vosotros. Empecemos. Le planteo la primera pregunta. ¿Puedo mentir para evitar el daño de mucha gente? Y en poco tiempo, no hay volumen, ¿no? No se puede ir. Bueno, pues esto se oiría, esa conversación en donde Kant dice eso según el propio ChatGPT, y luego pues respondería John Stuart Mill, y luego a tu vez volvería a... Bueno, saltamos eso, pero bueno, que sepáis que eso es así. Sin realidad virtual, con realidad virtual pues sería todavía mucho más impresionante y sería una forma muy envolvente de aprender, en este caso filosofía, viendo a los filósofos en acción, discutiendo entre ellos, algo que no se podría hacer, pero que sí se puede simular de alguna forma. Hay también asistentes para los docentes, así aparecen los más conocidos, y si os metéis en las páginas de esos asistentes, podéis ver cómo lo que pretenden es ayudar al docente para mejorar materiales, buscando contenido novedoso, por medio también de uso de recursos digitales, liberándolo de tareas repetitivas y tediosas, como cumplimiento de tareas administrativas y corrección de exámenes, para dedicar más tiempo a tareas más significativas, ¿no? También puede ayudar en la programación, facilitando la comunicación con padres y madres, y también hice una prueba
muy simple. Vamos a planificar una clase sobre el ciclo de agua para quinto de primaria. Incluye una enumeración de objetivos, selección de contenidos, diseño de actividades, selección de recursos y distribución de tiempo de la clase de 1 hora de duración. Incluye también un examen, una rúbrica de evaluación y un email para padres informando de la actividad docente. En 10 segundos, pues te hace la planificación del ciclo del agua, selección de contenidos, selección de recursos, algunos muy ingeniosos, que no se nos hubiera ocurrido, diseño de actividades con diferentes prácticas posibles sobre ese tema, el examen, la rúbrica y la carta para los padres y madres que aparecen ahí. O sea que es simplemente una prueba pequeña, pero incluso se podría mejorar bastante y puede ser de bastante utilidad. Muy interesante también el tema de los tutores virtuales. Y es muy interesante porque se conseguiría algo que siempre se ha buscado en el ámbito educativo. Los que estáis en pedagogía seguramente os sonará Benjamin Bloom, que insistía mucho, hizo varios estudios sobre el valor de la tutoría personalizada. Y hizo estudios intentando comparar qué es lo que puede dar de sí una enseñanza en el aula comparado con lo que sería un tutor personalizado, en aquel caso humano, que estuviera constantemente con el alumno. Claro, el resultado fue que obviamente había una diferencia tremenda en cualquier tipo de alumno. Y lo importante era esa asistencia personalizada, con un feedback inmediato, en donde el tutor puede ir diciéndole al alumno lo que necesita en cada momento. Pues eso evidentemente es mucho más exitoso que una clase tradicional en el aula, ¿no? Gracias a la IA generativa podríamos acercarnos bastante a eso, ¿no? Podríamos tener un asistente, en este caso constantemente, a cualquier hora del día, cualquier día, que pudiera darnos, como está pretendiendo ahora OpenAI, con este método de estudio que presenta como una opción más de su ChatGPT, podría ir el asistente virtual dándole al alumno en cada momento lo que va necesitando, es decir, por medio de una interacción en donde se le pregunta al alumno, el alumno responde, el tutor virtual corrige, y de esa manera el aprendizaje puede ser mucho más personalizado, ¿no? Ahí hay algunos ejemplos también de herramientas en esto del desarrollo de tutores virtuales. Facilitando la inclusividad. Ya los propios agentes virtuales supondrían un gran avance en esto, puesto que si dan una ayuda personalizada a cada uno según sus necesidades en el momento presente, pues entonces el asistente virtual se va a ir adaptando, pues o bien a los altos grados de capacidad que pueden tener algunos alumnos superdotados, por ejemplo, o alumnos que necesitan ayuda, que tienen algún tipo de dificultad para avanzar en el aprendizaje. Entonces eso es una manera útil de perseguir la inclusividad, dándole a cada alumno lo que realmente necesita, ¿no? Y luego también hay otro tipo de aplicaciones, como esta que aparece aquí, para personas invidentes, que facilitan bastante la tarea, porque son software que te permiten pasar de escrito a dicción, de manera que incluso imágenes que se le describe a la persona invidente, para que pueda al mismo tiempo estar al tanto en el aula, saber qué es lo que se está haciendo en la pizarra y puede ir describiendo, como también para hacer los deberes en casa. Y esta es esa aplicación, Be My AI. Bien, pero bueno, todo esto parece que uno que seguramente que estáis pensando, este hombre es un defensor a ultranza de la inteligencia artificial y concretamente de la IA generativa. Pero no, yo simplemente lo que he pretendido hasta ahora es mostrar qué es lo que de bueno tiene. Pero lo que me interesa más resaltar es lo que de peligro supone la IA generativa. En el sentido sobre todo ético, porque amenaza valores muy importantes para nosotros. ¿Qué amenaza? Pues la IA claramente amenaza la integridad académica. Bueno, esto
en principio no es nada nuevo, siempre se ha copiado en los exámenes y siempre se ha hecho trampa, y eso está mal, eso va contra esos valores de integridad, de que uno tiene que responsabilizarse de lo que hace y tiene que decir que es el autor, y si no es el autor, pues dice yo no soy el autor de esto, algo tan simple como eso. El plagio, ¿no? El plagio es éticamente inaceptable porque se hace trampa, mintiendo sobre la autoría, y también porque robas ideas de otros y de las cuales te apropias. Dices que son tuyas, pero son de otras. Bien, esto ya digo que de alguna manera siempre se ha hecho, pero el tema es que con la IA generativa el problema se agranda considerablemente porque el plagio es mucho más fácil y exitoso. Es capaz de producir contenidos nuevos que pasan por humanos. Los detectores que tenemos hoy día no son capaces de distinguir si realmente el texto ha sido hecho por un humano o ha sido por una aplicación de inteligencia artificial, con herramientas accesibles, tan accesibles que pensar en el ejemplo que poníamos de los menores de Almendralejo, que ellos solos pudieron hacer ese fake de vídeos falsos, sin ningún tipo, no necesitaban ser expertos, con lo cual es bastante, está accesible a cualquiera. Por lo tanto, es un peligro en ese sentido esta nueva tecnología. Como de lo que se trata también es de no mostrar las cosas tan claramente, y para eso está aquí el filósofo, hay algunos asuntos controvertidos en torno a esto, ¿no? ¿Es realmente un plagio lo que uno hace cuando utiliza ChatGPT para presentar un trabajo y no dice que lo ha hecho ChatGPT? Realmente no es un plagio, no es un plagio. Hay algo que atenta contra valores, evidentemente, porque estás diciendo que eso es tuyo cuando no lo es, lo ha hecho la máquina. Pero no podemos hablar de plagio porque no se están robando ideas, es decir, ¿cuáles son las ideas que se roban? Como he dicho, como funciona la IA generativa, es por medio de un aprendizaje de una gran infinidad de datos, a partir de los cuales va creando esos patrones de probabilidad y que le llevan a generar nuevas ideas o nuevas imágenes o lo que sea, ¿no? Entonces, y esto, como ahora veremos, también tiene repercusiones en el ámbito jurídico, con el tema de que hay autores que están denunciando a las grandes tecnológicas porque sostienen que le están robando las ideas y que con esos libros que han escrito son con los que aprende, con los que se entrena la herramienta de IA, y que en ese sentido, si no se le pide permiso y no lo han dado, los que reclaman son porque no han dado su consentimiento, entienden que le están robando sus ideas. Pero hay algunos jueces que están manteniendo que no es así porque no hay propiamente un robo, ¿no? Pero bueno, ese es un debate también aparte. Luego esto también es una cuestión filosófica, pero también tiene muchas repercusiones prácticas. Es decir, podemos decir que la IA es una autora cuando hay un artículo que lo ha escrito una IA, o básicamente lo ha escrito una IA, en lo sustancial lo ha escrito una IA, podemos decir que es una autora que lo ha creado. En virtud de lo que tenemos dicho hasta ahora, parece que sí, es decir, que si se crea contenido original, pues lo ha creado, pero cuando nosotros hablamos de autores, quizá porque siempre hemos pensado en autores humanos, estamos pensando en que detrás de esa idea hay alguien que es capaz de responsabilizarse de la idea, a quien tú puedes pedirles cuenta, que es lo que ocurre cuando uno publica un artículo en una revista especializada en el ámbito de la investigación y alguien le puede decir, no, mire usted, esto que usted tiene aquí es erróneo, o esto está mal. En el caso de la IA no tenemos a alguien a quien pedirle esa responsabilidad. Entonces esto genera algún tipo de problema también conceptual, que también tiene sus repercusiones prácticas, como ahora veremos después, si me da tiempo. Hemos visto que atenta contra valores importantes como el de la integridad académica, el de la honestidad. Tú tienes que ser honesto y tienes que decir si lo que has hecho lo has hecho tú o no. Y eso es grave. También hay peligro en cuanto al tema de la equidad. Esto es algo que supongo que ya habéis oído hablar bastante del asunto de que la IA en general puede reforzar más las desigualdades que ya existen. ¿En qué sentido? Pues en principio porque no todo el mundo pueda acceder a una tecnología
que puede ser cara, o bien que puede alguna gente no tener suficiente formación para poder acceder a esa tecnología. Si eso es así, se está produciendo una clara discriminación. Los que tienen más posibilidades económicas podrán aprovecharse más de los beneficios que tiene la inteligencia artificial, ¿no? Hay un desigual acceso, pero luego está el problema de los sesgos. El problema de los sesgos que tanto se comenta, es decir, hemos dicho que estas aplicaciones, estas herramientas tienen que ser entrenadas con muchísimos datos, pero esos datos pueden responder a ciertos estereotipos de asignar determinadas labores a determinado género o asignar determinadas posiciones sociales a determinadas minorías étnicas, por ejemplo. Entonces, hay el problema de esos estereotipos, hay el problema de que algunos datos están incompletos, no aparecen, pues hablábamos ayer, determinadas comunidades indígenas que no aparecen los datos, no se han entrenado a la herramienta con los datos sobre esas comunidades indígenas y esa ausencia puede conllevar también una clara discriminación, porque se está silenciando a una parte de los ciudadanos. Por lo tanto, ahí puede haber también discriminación simplemente porque los datos sean incompletos. Luego, también los diseñadores tienen prejuicios y se pueden dejar llevar por esos prejuicios, y al mismo tiempo los diseñadores normalmente suelen pertenecer a una determinada clase social, a una determinada raza, y también suelen, por lo tanto, diseñar las herramientas de IA conforme a sus formas de entender qué es lo que se debe enseñar o cómo se debe evaluar o qué métricas de evaluación son importantes, ¿no? Entonces puede haber también ahí, y luego están los propios sesgos de los algoritmos de confirmación y de ampliación de estereotipos, que no es algo que no se pueda evitar, pero sí es verdad que hay una cierta tendencia del propio algoritmo a digamos, acentuar aquello que se considera como más popular o más aceptado, ¿no? Cuestiones controvertidas sobre el tema de la equidad. Bueno, hay algunos filósofos que están empezando a decir, ojo, cuidado con la IA porque puede hacer una sociedad más desigual de la que ya es. Por lo tanto, quizás habría que replanteárnoslos y hacer un parón o una moratoria. Pero luego, sin embargo, hay otros que dicen que eso tampoco es justo, que existen sesgos en los educadores, por ejemplo, en los docentes, pero nadie se plantea hacer una moratoria en la educación porque los docentes tienen sesgos, y es obvio que los docentes tienen sesgos. Entonces, lo que ellos plantean es que lo que hay que hacer es avanzar en el estudio de la inteligencia artificial e ir buscando estructuras o herramientas que no cuenten con esos sesgos, ¿no? Bien, me voy a saltar algunas cosas porque voy mal de tiempo y quiero que finalmente quede algo para el debate y el comentario. También es un problema, ya lo mencionaba antes, el tema del correcto uso de los datos. Para que estas herramientas funcionen tienen que ser entrenadas con muchísimos datos, con libros, con obras de arte, que a veces son conseguidas de manera, podríamos decir, fraudulenta, sin el consentimiento de los autores. Y ahí hay una controversia sobre si eso es justo o no. Hay algunos jueces que están aplicando una doctrina, algunos jueces americanos que están utilizando una doctrina que se llama la doctrina del uso justo, que viene a decir que aunque normalmente no se pueden utilizar datos de alguien si no da su permiso, en determinados casos hay excepciones. Casos como, por ejemplo, la investigación, la educación o en determinados ámbitos en donde, digamos, lo que podemos conseguir es más que lo que se puede perder. Es una perspectiva claramente consecuencialista o utilitarista, ¿no? Entonces dicen, bueno, pues en determinados casos se puede permitir que se utilicen datos aunque no haya consentimiento del autor. Pero bueno, esto es bastante polémico, simplemente dejo ahí la controversia sobre esto. Eso en el caso del entrenamiento de las herramientas de IA, pero luego está también en el ámbito de la implementación, en el sentido de que si aplicas la IA en el ámbito educativo, si quieres
que sea una IA que se aproveche de la personalización, es decir, conocer cómo es cada alumno o alumna y ir, digamos, atendiendo a sus necesidades. Eso significa que la IA tiene que apropiarse de determinados datos de cada persona. Y esos datos corren peligro, pueden dejar de ser privados. Pueden ser de alguna manera por medio de una fuga o por medio de un ciberataque. Entonces ahí hay también un cierto riesgo de cómo conjugar la ventaja que tiene esto de que la IA o los tutores virtuales que mencionábamos pueden ser muy personalizados, pero ¿cómo hacemos para proteger toda esa información que se necesita para conseguir esa personalización en el aprendizaje? Bueno, esto era lo que más me interesaba y a lo que quería dedicarle más tiempo, pero como todo no se puede decir, prefiero que finalmente hablemos más sobre el asunto. Este era el otro valor que está muy en juego y que es muy peligroso con la IA generativa. Y es que la IA generativa puede mermar la autonomía de todos nosotros. Es decir, puede hacernos menos libres. Y menos libres simplemente porque si nosotros delegamos y delegamos en exceso determinadas funciones que son importantes a la máquina, podríamos decir que en alguna medida esas capacidades se nos van a atrofiar. Es un poco algo que ya está pasando en el ámbito del GPS, ¿no? De que ya como tenemos el GPS, pues nos confiamos a que nos lleve a los sitios, pero hay estudios ya que demuestran que estamos perdiendo esa capacidad de orientación que antes teníamos, ¿no? Entonces, si de lo que estamos hablando es de que este ámbito educativo en donde el alumno tiene que resolver cuestiones complejas y para eso tiene que argumentar, tiene que interpretar, se lo dejamos a la máquina, pues finalmente podemos acabar atrofiando esas capacidades que son tan importantes y que son esenciales para que tengamos espíritu crítico, para que podamos formarnos nuestra propia forma de entender la vida. De alguna manera todo esto nos va a homogeneizar, va a hacer que seamos menos críticos, ¿no? Al mismo tiempo que también puede que repercuta también en la motivación que tenemos respecto al aprendizaje. Si al final quien tiene éxito es la IA, que es quien nos hace bien el trabajo, al final perdemos autoconfianza en nosotros mismos, porque la máquina siempre lo va a hacer mejor que yo. Y eso disminuye la autoconfianza, disminuye la motivación, disminuye el valor del logro. Es decir, el valor del logro es muy importante para el crecimiento personal. Es importante que uno se equivoque, que uno falle, y aun así que siga y conseguir, como decía Sócrates, después de todo eso, alcanzar lo difícil y disfrutar con esa. Esa felicidad es una felicidad esencial, pero no solamente porque dé un goce especial, como decía Sócrates, sino también porque nos hace valorar el esfuerzo. Y eso es algo que también está en juego si abusamos o utilizamos malamente la inteligencia artificial. ¿Qué hacer entonces? Bueno, estos son algunos consejos de algunas guías de la UNESCO y de la Unión Europea, que me lo voy a saltar, para llegar a las conclusiones que muy brevemente voy a intentar exponer, de lo que serían recomendaciones que yo, esto sí, extraigo de poco lo que he dicho, de todas estas normativas que existen. Con respecto a los estudiantes, yo creo que la recomendación esencial es este principio básico, ver a la IA siempre como una herramienta que potencie nuestra inteligencia, pero nunca que la reemplace. Eso yo sé que es muy bonito decirlo, otra cosa es luego llevarlo a la práctica. Pero para empezar, yo recomendaría que todo estudiante, cuando utilice la IA, intente tener un test de verificación, en donde vaya viendo si realmente se cumplen o no estas tres reglas. Protagonismo humano. Nunca puedes permitir que lo esencial, la idea esencial, la interpretación esencial, la aportación esencial del trabajo que tú presentes, habiendo utilizado la IA, sea de la IA. Es decir, eso de la contribución sustancial, lo esencial tiene que ser humano. Eso es la primera regla. El tema de la validación, todo esto también luego cuadra en qué métodos pedagógicos hay que tener la validación. Sabemos que la IA generativa se equivoca. Por ahora se equivoca mucho, es lo que se conocen como alucinaciones, se inventa cosas, se inventa bibliografía que no existe. ¿Y todo por qué?
porque está diseñada para contentarnos. Eso es así. Entonces, tú te tienes que quedar contento con lo que te dice la IA. Y si no tiene bibliografía, pues simplemente se la inventa. Así son las cosas. A eso responde, a ese tipo de algoritmo, ¿no? Y ahora mismo no se ha hecho una IA que no esté, que digamos que no sea tan complaciente. Por lo tanto, mientras eso no sea así, habrá alucinaciones y habrá sesgos. Por lo tanto, hay que validar cualquier trabajo que uno haga con la IA. Y, por supuesto, honestidad. Hay que declarar que se ha usado la IA y, sobre todo, cómo se ha usado la IA. Eso es algo que todavía cuesta, todavía no se ve, pero llegará un momento en que eso será casi obligatorio. Para las instituciones académicas, para las universidades, para los centros de enseñanza, hay que garantizar la equidad, garantizar igual acceso a la IA generativa de profesores y estudiantes con recursos y formación, pero muy importante, eligiendo sistemas de IA éticamente auditados, es decir, diseñados por equipos plurales, entrenados con datos equilibrados y continuamente evaluados para detectar sesgos. Esa es una garantía de que no va a fomentar la discriminación. Priorizar la protección de datos y privacidad, crear guías y políticas claras sobre el uso de la IA, digo políticas claras y precisas porque ya hay muchas universidades, incluida la mía, que han sacado guías sobre el correcto uso de la IA, pero muchas veces son bastante confusas, muy vagas y no van al grano. Y esto, también me hubiera gustado decir algo más, pero que es un elemento muy importante que nunca se trata aquí, que es el problema del coste ecológico que tiene todo esto. Y es un coste ecológico muy grande, ¿no? Entonces, bueno, hay estudios que están también intentando comparar unas propuestas con otras, no todos los ChatGPT son iguales, entonces, pero en términos generales es un problema también, hay que intentar minimizar costes ecológicos y las instituciones educativas tienen una obligación también de preocuparse por ese asunto y elegir aquellas que tienen menos coste ecológico. Para los docentes, la parte un poco más os podía interesar, siento que lo tenga que hacer tan rápido, pero si queréis ahora hablamos un poco más. Alfabetización digital de los estudiantes. Creo que, esto puede ser discutible o no, pero creo que esto está aquí para quedarse y va a ser la clave del progreso y también del triunfo personal de mucha gente. Entonces, yo creo que no podemos dejar a un lado la herramienta hay que usarla, los profesores tienen que enseñar a usar la herramienta, pero tienen que enseñar a usarla de una manera crítica y ética. Esa es la clave, esa es la clave. Entonces, está muy bien lo de la ingeniería de peticiones, del prompting, no sé si habéis oído hablar, pero el jugo que se le saca a la máquina depende mucho de cómo le preguntes, muchísimo. Entonces hay que aprender a interactuar con la máquina, eso lo tienen que hacer los profesores, para eso tienen que formarse los profesores, desde una perspectiva práctica, crítica, que diga cómo funciona la IA, que quede claro que la IA no piensa, y cuáles son sus limitaciones, las alucinaciones, y ética desde la integridad académica y la equidad que hemos dicho. Eso nos lleva, entiendo yo, a una definición de objetivos pedagógicos. Tenemos que cambiar totalmente el chip, eso parece obvio. Tenemos que reciclarnos y reciclarnos los docentes de una manera rapidísima, rapidísima. Ya no vale el aula, lo que se hacía en el aula o se sigue haciendo en el aula, como en donde lo importante es la transmisión de conocimientos. Eso ya es historia. Eso ya es historia. Ahora los conocimientos se tienen que adquirir por medio de la IA muchas veces, en casa, pero luego hay que buscar lo que se conoce como la aula invertida. Y la aula tiene que ser un lugar en donde solamente haya aplicación de conocimientos, ejercitar determinadas habilidades, trabajar en grupo, resolver problemas, dilemas, etcétera. Eso es lo que hay que hacer en el aula, ¿no? De esa manera también lo que conseguimos es precisamente garantizar que la autonomía del ser humano no merma. Eso es lo que puede garantizarlo, anteponiendo siempre el proceso frente al resultado. Es decir, la cuestión no es que esto es lo que dice la IA, sino cómo tú has interactuado con la IA. Entonces eso conlleva a que el profesor normalmente deba pedir un informe lo más explícito posible de cómo el alumno ha estado colaborando a su aprendizaje con la IA, ¿no? Y buscar también métodos alternativos.
Por ejemplo, análisis comparativo de múltiples fuentes. ¿En qué consiste eso? Pues eso es algo que yo también hago en mis clases de filosofía, en donde lo que hago es precisamente intentar que el alumno saque el máximo provecho de la IA que utiliza en el ChatGPT. Hay determinados temas que hay que trabajar sobre ellos, entonces ellos buscan, toman nota de qué es lo que le dice el ChatGPT, de la bibliografía que le da el ChatGPT, y luego ellos tienen que, de alguna manera, validar, discutir con el ChatGPT. Y para eso tienen que utilizar otra fuente. No vale decirle al ChatGPT, que sería lo fácil, y ahora respóndeme a lo que me has dicho antes y critica lo que has dicho antes. No, eso lo tienes que hacer tú. Entonces hay formas de intentar garantizar, quizás trabajando en casa, en la biblioteca, cómo se puede rebatir, validar, repito, evitar las alucinaciones, buscar sesgos. Todo eso se puede hacer y de esa manera estamos también provocando en el alumno el ejercicio de determinadas habilidades críticas que son esenciales, ¿vale? Y ya me debería de callar, pero me resisto a poner un ejemplo de algo que pasó históricamente y que debe servirnos como una pauta quizás para salir de este lugar tan preocupante. Y es lo que pasó en los años 70 con el uso de la calculadora para la enseñanza de la matemática. Hubo un gran debate porque había algunos profesores que se oponían a que los alumnos que aprendían matemática utilizaran la calculadora, mientras que otros decían que no, que eso podía ser útil, porque el cálculo, al fin y al cabo, es bastante simple y no necesita. Y de esa manera, el alumno de matemáticas podría dedicarse a progresar en otras cosas más importantes en el ámbito de las matemáticas, ¿no? Y hubo ahí todo un debate, que sí, que no, que sí, que no, y finalmente se llegó a un consenso. Y el consenso era básicamente decir, sí, se deben utilizar las calculadoras, es bueno para aprender matemáticas, pero en ciertos casos no se puede usar la calculadora porque si no perdemos determinadas habilidades que son importantes para quien quiera aprender matemáticas. A nosotros, de alguna manera, deberíamos aprender, y ese tiene que ser el reto. Tenemos que, porque no vamos a prescindir, igual que no se prescindió de enseñar matemáticas, tampoco vamos a prescindir de enseñar a los alumnos a que piensen por sí mismos. Eso no podemos prescindir. Entonces tenemos que ver cómo conseguimos utilizar todas estas herramientas de IA generativa sin que se pierda esa posibilidad de enseñar al alumno a ser crítico. Es más, incluso podría ayudarnos la IA a conseguir eso de una manera más fácil, siempre y cuando la usemos de manera adecuada. Y ya está. Bien, eso es todo. Gracias. Siento mucho haberme pasado de lo que prometí, pero pedirle a un filósofo que hable poco, ya sabes que es algo complicado. Gracias. Bueno, pasamos entonces a un espacio para preguntas. No podemos admitir muchas preguntas porque estamos contratiempo por la resistencia del profesor Francisco Lara. Entonces aceptamos un par de preguntas. Por ahí. Bueno, yo tenía la duda sobre, digamos, qué clase de reglamentos tienen, por ejemplo, como en la Universidad de Granada para el uso de inteligencia artificial. Porque en la Universidad de Costa Rica no existe como un reglamento que gestione, por ejemplo, como de qué formas la persona estudiante puede utilizar o no la inteligencia artificial. Y eso crea tal vez como muchos debates porque hay ciertos profesores que más bien dejan que lo usen demasiado y hay otros que no dejan del todo. O que incluso tal vez, a mí me ha pasado que el docente utiliza tal vez herramientas como ZeroGPT, creo que es como se llama, que es para ver si usted escribió o no el artículo. Y también son herramientas que están como, o sea, su algoritmo está en inglés, entonces muchas veces esas herramientas no calculan bien realmente si lo escribió una inteligencia artificial o una persona. Sí, sí. Bueno, con respecto a lo primero que decías, la UGR está todavía muy verde como la mayoría de las universidades. Lo único que ha salido ahora es ¿cómo te diría? Una serie de mandamientos
un código muy simple de cuestiones generales, es importante la integridad, es importante la igualdad, pero ahora estamos en el proceso de intentar concretar eso y eso es muy importante. Ahí es donde realmente la universidad tiene que mojarse, pero claro, es como va todo tan rápido, yo estoy en ese comité intentando concretar esas pautas generales y eso es bastante complicado, incluso nosotros discutimos mucho, pues, por ejemplo, cómo tiene que ser uno transparente a la hora de decir cuánto ha usado la inteligencia artificial. Y hay posturas entre los que dicen, pues mira, hay que decirlo todo. Pero claro, decirlo todo es decirle qué le he preguntado y qué me ha respondido. Imaginaos cómo será una tesis o un trabajo de clase en donde tú tienes que poner en las notas a pie de página, pues, todo lo que tú has puesto, todo lo que te ha respondido, entonces eso tampoco realmente es funcional. Entonces, por otro lado, dicen, bueno, pues para que no caer en eso, a ver si conseguimos simplemente que el autor sea capaz de traducirlo en tantos por cientos. Pues, tanto por ciento me ha ayudado esto, especificando para qué, si ha sido para traducir, o ha sido para resumir artículos, o ha sido para lo que sea, ¿no? Entonces, eso está todavía muy verde y tampoco hay unas plantillas, pero me consta que hay universidades que están avanzando bastante, y eso dentro de poco yo creo que será para nuestro cada día. Otra cosa es que eso sea honesto, porque sí es verdad que hay ciertos detectores, pero esos detectores fallan mucho y es muy fácil pasar, incluso tú le puedes dar una vueltecilla más y decirle al ChatGPT que te lo redacte de otra manera y entonces pues ya puede ser que sí pase, ¿no? Entonces todo en eso se ha avanzado un poco, entonces no, ahora mismo no hay otra cosa. No hay otra cosa, pero nos jugamos mucho, sí. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por la ponencia y la disertación, las ideas. Quisiera tal vez una pregunta muy concreta en relación con la vinculación con estas nuevas categorías teóricas sobre la ciudadanía digital. Es decir, nos planteaba de que definitivamente esto nos está cambiando. Hasta nos está cambiando nuestra forma, nuestros derechos, nuestros deberes. Algunos autores plantean el espacio de lo virtual como un espacio de ejercicio ciudadano. ¿Perdón? De ejercicio ciudadano. Y ahí está ligado todo lo que nos has planteado, lo ético, los límites. Entonces, quisiera de forma así puntual, ¿cuál es tu visión en relación con esto, toda esta disertación en relación con esta categoría de la ciudadanía digital? Y cómo también nos está planteando, ¿verdad?, a la educación nuevas formas también de este ejercicio de la ciudadanía. Ya. Bueno, lo de la ciudadanía digital se puede abordar por muchos ámbitos, por ámbitos, podríamos decir, políticos o por ámbitos jurídicos también, de a ver cómo podíamos proteger eso, pero yo, sobre todo en este terreno en el que estamos, sí confío bastante que al final es una cuestión educativa. Es decir, yo creo que lo que hay que hacer es formar ciudadanos protegidos ante la amenaza que supone la IA, que es una amenaza muy grande. Y para eso yo entiendo que lo mejor es la educación y estar preparados. Y para estar preparados lo primero que hay que hacer es, podríamos decir, conocer al enemigo, es decir, quien supuestamente va a ser un peligro, que es la inteligencia artificial, uno la tiene que conocer bien. Creo que no es una buena estrategia decir, no quiero saber nada, no me conecto, no tengo un celular, no tengo esto, no tengo lo otro, tal. Yo creo que eso es un error. Yo creo que lo mejor es conocer las posibilidades, aprovecharse de las posibilidades que son muchas. ¿Posibilidades para qué? Posibilidades para hacer una sociedad mejor, en principio. Pensemos en el tema del uso de la IA en la medicina. Lo que está consiguiendo y lo que se va a conseguir es tremendo. El análisis de datos que puede hacer una herramienta de inteligencia artificial para poder rápidamente diagnosticar una enfermedad con precisión, difícilmente lo va a hacer un ser humano, difícilmente lo va a hacer un médico. Seguramente tendrá que tener una supervisión. Pero toda esa búsqueda que consiste en el procesamiento de tantísimos datos lo va a hacer siempre mejor la máquina. Entonces, hay determinados ámbitos en donde esto va a ser algo que nos va a suponer un progreso. Pero también está el problema
de cómo nos pueden manipular. Y esto es una herramienta tremenda para manipular. Fijaos en todo lo que estamos diciendo de los fakes. Es que nos pueden engañar y nos están engañando seguramente simplemente clonando voces y creando imágenes que nos van a llevar a que ya no vamos a tener nunca la confianza, la garantía de que algo realmente es cierto, ¿no? O el tema de que decía de los jueces. ¿Cómo podemos saber que no ha sido también finalmente la decisión del juez ha estado influida por determinados argumentos que han sido creados por una máquina que a su vez esa máquina estaba manipulada o pretendía que con esa máquina te manipularan a ti para hacer algo? Es decir, ahí hay un riesgo importante, muy importante, frente ante los cuales, claro que hay que legislar, hay que quitar poder a las grandes tecnológicas, pero también hay que formar a los ciudadanos para que sean buenos ciudadanos y no perdamos el espíritu crítico, no perdamos la libertad, que es lo que podemos perder con todo esto. Muchísimas gracias entonces al profesor Francisco Lara, de verdad, muchísimas gracias a todos los presentes, a los estudiantes, a los docentes que nos acompañaron, a todos los que han venido al Congreso. Espero que la charla haya sido de mucho provecho para que piensen un poco también su relación con la inteligencia artificial, ¿verdad? Y con la tecnología en general, pero la que es tan acuciante ahora, que es la inteligencia artificial, y lo piensen para cómo la utilizan en clases tanto docentes como estudiantes. Así que muchísimas gracias Francisco, y cualquier cosa hablamos más en el café. Gracias. Gracias.